Bien, yo quiero empezar este sermón conectado con el del domingo pasado. Si tú no estuviste, hablamos de Hebreos capítulo 1, versos 1 al 4, haciéndote esta pregunta. ¿Tú podrías reflexionar por un momento qué ha hecho contigo el sufrimiento? Porque aun si tú eres muy joven, yo puedo estar convencido que algún aspecto de sufrimiento has tenido en tu vida. Yo recuerdo cuando estaba muy joven, tengo un tío mío que lo atestigua, yo le tenía mucho miedo a la muerte. De hecho, alguna vez estábamos en un momento de estar allí orando con una familia que había perdido un ser querido, y mi tío, yo era como de unos 8 o 10 años, me obligó a tocar el ataúd. Y yo recuerdo que me entró un miedo. Ese tío se llama Hugo, por si está viendo el sermón. Y por años yo experimentaba el temor a la muerte. Yo puedo decir hoy en día que Cristo ha traído esa libertad, aún de no tener miedo a la muerte. Así que si tú eres joven, no estoy hablando de la muerte solamente, pero hay muchos aspectos que le producen a uno temor. Y si has sufrido algo real, seguramente eso también te trae temores. Pero la pregunta en el fondo es, ¿qué ha hecho contigo eso? Dicho de otra manera, ¿cómo has respondido tú a ese sufrimiento o cómo tú has respondido a ese temor? Porque la realidad es que nosotros vivimos en un mundo, según Jesús lo dijo, un mundo que tendríamos aflicción. Pero pues que confiáramos porque Él había vencido al mundo. ¿Cuáles son esas tentaciones que surgen frente al sufrimiento? Yo puedo pensar que ante el sufrimiento nosotros experimentamos muchas veces esa sensación de yo soy el único que está sufriendo. ¿Has vivido eso? Nadie más entiende mi dolor. Porque yo sí en verdad estoy sufriendo. Tú tuviste una pérdida, pero como la mía. En otros aspectos, el sufrimiento nos lleva a sentirnos fracasados. Y hasta tiende a destruirnos por completo. Otros tal vez nos sentimos expuestos a ese temor a la muerte que les mencionaba o al abandono. Y nos escondemos y nos refugiamos en muchas malas prácticas y hasta pecados que experimentamos. Piensa, por ejemplo, si tú has experimentado este año crisis financiera. En Colombia podríamos decir que muchos lo hemos experimentado en muchos momentos de la vida, ¿cierto? ¿Tú no crees que eso trae una ansiedad por el miedo al futuro? O piensa, por ejemplo, el vacío existencial que se experimenta cuando sufrimos aspectos en la vida que nos dicen, tu vida no tiene sentido ni propósito. La realidad es que los seres humanos tendemos a sufrir. Y algunos dicen, bueno, pues pastor, porque usted está hablando de sufrimiento en Navidad. Y tal vez tú puedes decir, no, llegó como triste y lúgubre por la pérdida de su padre. Pero déjeme decirle que yo no escogí estos textos. Realmente tendrían que preguntarle al pastor Juan José, ¿por qué escogió estos textos? Yo solamente estoy siguiendo la línea cuando yo no estaba que ellos escogieron, pero la pregunta en el fondo es eso, ¿cómo enfrentas esas tentaciones que vienen por el sufrimiento? Porque hoy vamos a hablar, el capítulo 2 de Hebreos nos presenta una realidad de quién es Jesús. Y quisiera invitarte a que abrieras la Biblia en Hebreos capítulo 2 y por qué el autor del libro a los Hebreos pone tan claro el hecho de que Jesús, el Evangelio, tenía que venir a hacerse hombre, sufrir lo que tú y yo sufrimos y hasta mucho más, y vencerlo sin pecado para socorrernos, para sustentarnos,
para ayudarnos en el día de la prueba, para ayudarnos en el día de la angustia. Y porque aunque quisiéramos, como dije la semana pasada, ocultar todas esas realidades humanas con brillos, con luces, con colores, en el fondo sabemos que lo que se leyó en Isaías capítulo 9 es verdad. El pueblo que anda en tinieblas, sea un pueblo muy hermoso, anda en tinieblas si aún no ha visto la luz de Cristo. Hebreos capítulo 2, antes de leer el texto que es el verso 14 al 18, quiero dejarle esto en mente, la razón por la cual el autor escribe esta carta. Su gran preocupación por la iglesia, y como vemos por extensión, el Espíritu le inspira, le muestra el camino para que nosotros hoy entendamos que estamos en el mismo riesgo. Verso 1 dice el autor de Hebreos del capítulo 2. Por tanto, si no has llegado ahí es la página 1233. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que, ¿qué dice ahí? Que nos desviemos. Hay una alta posibilidad y probabilidad de que no prestar atención a la palabra del Señor y su evangelio nos desvíe. Y esa es una preocupación como pastores en la historia de la iglesia hasta el día de hoy, que las ovejas que nos reunimos los domingos caigamos en la tentación tan grande en medio del sufrimiento y las aflicciones, de desviarnos, de dudar del bien de Dios, de dudar de lo que ha hecho en Cristo Jesús para nosotros. Por eso el mejor regalo en Navidad es poder desempacar y descubrir, no quizás el Xbox que querías. Ahí están los hombres, no solo los niños, sino lo que hizo Jesús por nosotros. Y cómo hoy podemos venir ante su presencia y descansar en Él. Si tú estás en un día de aflicción, si tú estás experimentando el dolor o la tentación que viene inherente con la época, hoy puedes correr a Jesús y pedirle a Él que te auxilie, que te socorre, que te sustente, que te ayude, porque Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para que tú enfrentes cualquiera sea la tentación y la mayor, dudar del bien del Señor. Y te puede sustentar. Así que leamos juntos con temor y temblor la palabra del Señor para esta iglesia hoy, desde el verso 14 hasta el verso 18, dice así. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte están sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto Él mismo fue tentado, y dice en el capítulo 4, tentado en todo, en el sufrimiento es poderoso para socorrer a los que son tentados. Recibamos esta palabra como la palabra del Señor. El Antiguo Testamento separaba al profeta a decir: esta es la palabra del Señor para el pueblo. Recibámosla, hermanos, recibámosla como su palabra, y que podamos hoy anclar nuestra vida, anclar nuestra confianza en Él. Mira, este pasaje termina, capítulo 2 termina con esta porción que leímos, pero presenta al Cristo coronado en gloria y honor. Si lees todo el capítulo, como mencionaba la semana pasada, Hebreos le está presentando la obra magnífica de Dios al pueblo que está sufriendo,
al pueblo que está perseguido, que está queriendo volver al judaísmo, al pueblo que realmente está experimentando dolor. ¿Por qué dolor, dirás tú? En la persecución morían los padres cristianos. En la persecución morían familiares que habían confesado a Cristo. Era muy doloroso. Y ellos tal vez estaban diciendo como que esto no es el camino. Yo prefiero estar en el judaísmo, es más seguro. Y el autor de Hebreos presenta la obra de Cristo central para que no nos desviemos. Para que no nos desviemos. Hay una alta posibilidad de que el cristiano que no experimenta, que no está constantemente escuchando la palabra del Señor, compartiendo con los hermanos la buena noticia, se desvíe. Y usted puede darse cuenta que en nuestra sociedad hay tantas desviaciones, perversiones del evangelio. Una de ellas, la prosperidad. No que Dios no nos quiera prosperar, pero no tiene que ver el evangelio con que tú das para que Dios te dé. Y muchas otras, como por ejemplo, una que anda por ahí que dice pare de sufrir, precisamente evitando el dolor y el sufrimiento, como si no vinieran a la vida. Porque sufriremos. ¿Y qué vamos a hacer ante el sufrimiento? Yo quiero animarte a ver 3 aspectos importantes del evangelio para ti en tiempos de sufrimiento. Cuando la tentación asoma la puerta de tu casa. Cuando la tentación asoma el escritorio de tu oficina. Cuando la tentación viene aún en la misma iglesia. ¿Cómo podemos experimentar el poder de Cristo aquí? Primero, si separamos este texto en algunos aspectos, veríamos que el verso 14 y el 15 nos quiere presentar un hecho incontrovertible. El hecho de la encarnación y la necesidad de la encarnación de Jesús como la liberación para nosotros. De verso 14 y 15 nuevamente. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y librar, subraya eso, a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Nos presenta en primer lugar el hecho de que era importante, necesario, imprescindible la encarnación, la venida de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. Era supremamente importante. Cuando celebramos Navidad, y tenemos que remarcar eso, cuando ves ese pesebre, aquí tenemos una frase que dice, la Navidad tiene sentido cuando la cruz emerge del pesebre. Ese pesebre es el hecho del Dios hecho carne. La encarnación, eso es lo que quiere decir la encarnación. Esa palabra es Dios hecho carne. ¿Por qué es tan importante? El evangelista Juan lo puso, que habitó entre nosotros y estuvo entre nosotros e hizo morada en medio nuestro, porque Él se identifica y se hace verdaderamente hombre. En la época en que Jesús vino, nació, murió y resucitó, muchas herejías se levantaron pensando que Jesús realmente no fue como del todo hombre, que era como un ángel que vino. Le he contado que algunos pensaban en esa época que Jesús nunca tocó el suelo, que Jesús estuvo como 20 centímetros arriba porque si tocaba el suelo se contaminaba. No, Jesús nació en un pesebre mugroso, quizás hasta con olor a lo que huele un establo. ¿Por qué tan importante esa descripción bíblica de que Jesús nació allí? Porque se identificó con lo más bajo del ser humano. Y era muy importante que Él se hiciera hombre, era supremamente clave que Él se identificara con nosotros para que viviera la vida que tú y yo no podíamos vivir. Cada hombre que nacía, probablemente con el deseo de el pueblo de Israel, de que fuera el Mesías, de que
realmente fuera el que iba a liberar al pueblo, pero no, todos los hombres fallaban. Si tú lees el Antiguo Testamento, cada hombre que nació y que llegó a ser un líder, como el rey David, que aún lo apreciamos tanto, falló. Salomón falló. Los profetas fallaron. Pero nace Jesús, el Hijo de Dios, 100% hombre, pero no falla, sin pecado. Ahora, este texto deja ver que era muy importante. Dice, cuando los hijos participan de carne y sangre, tiene que ver con los seres humanos. Usted tiene carne y tiene sangre, ¿cierto? Dice, también Jesús participó de lo mismo, carne y sangre, para anular mediante su muerte el poder, el que tenía la muerte. Ahí introduce a un personaje que está desde Génesis. En Génesis 3 se deja ver cómo engaña al hombre y a la mujer, Satanás. Pero aquí dice que la encarnación, la venida de Jesús, hace que se destruya el poder que tenía este personaje. ¿Cuál era ese poder? El poder de la muerte. Y piense por un momento en libros del Antiguo Testamento como el de Job. No sé si usted ha leído el libro de Job. Muchos dicen, uy, pobre Job. O cuando alguien está en desgracia, dice, uy, usted es como otro Job. Porque Job sufrió, si recuerdan, él perdió sus hijos, él perdió su empresa o sus empresas, él perdió a su esposa que le dijo, maldice a Dios y muérete. Y él perdió todo, inclusive su salud la perdió. Y cuando tú lees el libro de Job al inicio, te darás cuenta que hay un diálogo entre Dios y Satanás. Y el objetivo de Satanás, cuando le dice, si le quitas la familia, si le quitas todo, él va a renegar de ti. Cuando después le dice, pero tócalo como a la muerte, como que le llegara la muerte, y entonces renegará de ti. Bueno, si tienes tiempo antes de que acabe el año, puedes leer el libro de Job para saber cómo termina. El resumen es que el Señor sostiene a Job y le muestra su gloria, y al final él entiende que solo ha sido el poder de Dios el que le ha sostenido en medio de esas pruebas y aflicciones. Pero quiero llamar la atención a que es Satanás quien aprovecha la muerte para traer a nosotros ese temor que nos lleva a dudar del Señor, del bien de Él, de la bondad de Dios. Jesús en su nacimiento y en su muerte en la cruz, dice este pasaje que vino y anuló, destruyó el poder que tenía, el poder de la muerte. Aquí es donde yo quiero invitarte a pensar. Quizás algunos con más años podrían decir, bueno, yo ya empiezo a tenerle como temor a la muerte, a lo que viene. Pero la verdad es que todos en cualquier momento podríamos partir con el Señor. ¿Qué pasa contigo y con la muerte? ¿Tú estás preparado? ¿Estás preparada para partir con el Señor? Yo sé que este es un mensaje, entre comillas, antinavideño. Pero es realista, porque si tú descansas y confías en este que no se quedó como un niño, sino que creció, murió, resucitó y volverá, la verdad es que la muerte ya no tiene el poder que tal vez pudo haber tenido en tu vida. La muerte ya no te puede contener como no pudo contener a Cristo Jesús. Y este es el mensaje más precioso del Evangelio. Cristo, al tomar nuestra forma, nuestra carne y nuestra sangre, se identifica completamente con nosotros en nuestra condición de seres humanos caídos, pero también para librarnos y para destruir el poder que tiene el diablo. Ese es un punto muy importante de la venida de Jesús, despojar a aquel que tenía tal poder. Ahora, el autor de casi todo el Nuevo Testamento, que es Pablo, tiene una visión tan clara de la muerte, porque la muerte, dice él, sorbida es,
sorbida es la muerte. Si has leído ese texto, Pablo dice claramente que ya ese último enemigo está destruido. El Señor Jesús vino a destruir el poder que tenía el pecado sobre nosotros. Para el cristiano hoy en día puede tener luchas, puede tener tentaciones, pero ya el pecado no es el que gobierna el corazón. Para el verdadero creyente es el Espíritu Santo el que gobierna el corazón. Así que si hay caída, el Señor le levantará. Amén. Pero también vino a destruir el poder de Satanás. La Biblia es clarísima cuando dice que es el príncipe de este mundo y que es el padre de mentira, y así todos aquellos que no caminan con Jesús, y destruye ese poder en el momento en el que Cristo muere en la cruz del Calvario. Dice que allí Él expuso todas esas actas de decretos que tenía Satanás en contra nuestra, las volvió nada en la obra de Cristo en la cruz. Y finalmente dice la Escritura que Él destruye el poder de la muerte. Porque, hermanos, la muerte para el cristiano es solo un paso para estar en la gloria. La muerte para el cristiano es la mejor de las ganancias. Y suena como si uno quisiera inventarse eso, pero el mismo Pablo decía, yo quisiera ya estar con el Señor. Estoy en un dilema. Yo quisiera estar con el Señor, pero por amor a ustedes yo me quedo con ustedes. Pero yo preferiría estar ya con el Señor. Usted sabía que hay canciones que uno debería honestamente tener cuidado en cantar. Escuché una canción, es jocosa, unas hermanitas cantando juntas un coro que decía: Señor, yo quiero verte. Señor, yo quiero verte. Señor, yo quiero verte. Y una como que cayó en cuenta por ahí atrás y dijo: pero no todavía. O cuando tú dices: Señor, yo quiero verte, tú estás diciendo: Señor, si hoy mismo partiera contigo, realmente te voy a ver. No quiero invitarte a cantar: Señor, no quiero verte. Más bien, a que si tú estás en Cristo, la muerte no tiene el poder que tenía sobre ti. Este autor, John Owen, un puritano, escribió un libro, pues no les voy a describir en detalle lo que hace el libro, pero el título tiene una sugestión muy interesante cuando tú piensas en la muerte. El autor puso el título a su obra de la siguiente manera: La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Con solo eso te puedes quedar. Hay mucho contenido en su libro, es un idioma antiguo, pero dice así: la muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Y es que esa es la alegría del cristiano. Nuestra alegría es que ya no moriremos eternamente. Esta temporalidad, sean 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 años, es temporal. Cuando miras que es una eternidad con Cristo. Así que una primera tentación que tú podrías tener en frente a esta realidad es la esclavitud al temor a la muerte. Porque es una esclavitud. Hace muchos años vino un predicador rumano a esta iglesia. El Joseph Ton se llama él. Y él predicó una serie de sermones sobre el sufrimiento acá en el Redil del Poblado. Yo recuerdo en particular que él mencionó: allá en su país había mucha oposición al cristianismo, y él pensaba que las mayores tentaciones que experimentaba en su vida era la tentación sexual, la tentación al dinero, la tentación a vivir una vida aparte de los demás, huraño, grinch. Pero realmente la tentación más grande que él experimentó fue la del temor a la muerte, porque le llevaba a dudar de Dios y a negar a Cristo. Resulta que lo persiguieron por predicar a Cristo en Rumania, y un día lo metieron a un cepo, le pusieron una pistola en la frente y le dijeron: si no niegas a Cristo, vas a morir hoy.
Y él cuenta en ese momento, él empezó a percibir el temor que le tenía a morir. Y en ese momento también logró percibir el poder del Espíritu Santo en su vida, sosteniéndolo y reconociendo que aun si hoy mismo partiera con Cristo, es lo mejor que pasaría en mi vida. Y él cuenta el testimonio que no negó a Cristo, salió librado de esa y pudo pararse para confesar: Cristo es mi Señor y me sostiene en la vida o en la muerte. Cristo vino para liberarnos. Y muchos aquí hoy necesitan experimentar la libertad con la que Cristo nos hace libres. La libertad que da el Espíritu de Dios para vivir una vida libre de temores. Enfrentar con tranquilidad lo que tengas que enfrentar en la casa, en el trabajo, con los amigos este fin de año, cuando vengan esas presiones sobre ti para obligarte a vivir una vida apartada de Dios. Él te libera para que confieses que Él es tu Señor. En segundo lugar, el texto, el verso 16 al 17, nos presenta la realidad de que Él es nuestra ayuda. Dice: porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Si tú ves, es interesante que el autor de Hebreos hable tan fuerte que Cristo vino no a salvar ni a ayudar a los ángeles. Recuerda, en la mente de la gente que está escuchando esta carta, tienen a los ángeles como dioses. Tienen a los ángeles, como les mencionaba aún aquí en el poblado, como los seres poderosos que son capaces de hacer cosas para nosotros. Pero el autor menciona: ciertamente no ayuda a los ángeles. La Biblia menciona a los ángeles que están todo el tiempo con el Señor, adorándole. Pues ellos no necesitan ayuda, ellos están adorando al Señor. Y los ángeles caídos, caídos están. Los que siguieron a Satanás en sus tramas, en sus negociaciones, están caídos. El autor tiene clara su posición en que Cristo vino a ayudar a los de la descendencia de Abraham. ¿Por qué menciona eso de la descendencia de Abraham? Y pone su mirada, el foco, no en el pueblo de Israel que recibió la ley, sino en aquellos que son hijos de Abraham por fe. Estudiamos Gálatas antes de esta serie y tú puedes regresar y revisar cómo es que nosotros somos por la fe el pueblo de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Vino a ayudar a su pueblo, Él vino a socorrerlo, a sustentarlo. Y menciona estos aspectos tan importantes de Jesús, que aunque dice que fue hecho semejante a sus hermanos en todo, Él es sumo sacerdote. Y aquí hay una pauta importante para entender cómo es que Cristo nos ayuda. Él es sumo sacerdote. Y dice que ese sumo sacerdote es, ¿qué dice el texto? Misericordioso y fiel. Pero antes de eso dice que Él es, después de eso dice que Él es la propiciación por los pecados del pueblo. ¿Tú entiendes esa palabra propiciación? ¿No? Es una palabra teológica muy rica, pero para resumirlo, propiciación se refiere a la ofrenda que apacigua la ira de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, quien fallaba al Señor, quien pecaba, tenía que llevar un animal o tenía que llevar una ofrenda de acuerdo a su capacidad económica y presentarla al sacerdote, y el sacerdote la recibía, la quemaba si era el cordero y decía que ese cordero expiaba su pecado.
Así que si usted pecaba, imagínese cuántos corderos tenía que llevar por sus pecados. Tremenda la muerte de corderos en Israel. Cristo es, como Juan el Bautista dijo, el Cordero de Dios. Cuando lo ve, él entiende claramente en su mente judía, él es la propiciación. Él es quien realmente va a tomar mi lugar, porque cuando Jesús viene y muere en la cruz, es como en el Antiguo Testamento, el corderito que llevaban, el sacerdote decía, esta muerte debía ser la tuya. Esa sangre que se derramó debía ser la tuya. Pero este cordero toma tu lugar. Esa es la expresión tan hermosa que usa nuestro texto para decir que Jesús es nuestra propiciación. Él es la ofrenda, Él es el sacrificio y el sacerdote también que recibe esa ofrenda. Es muy interesante y rico este texto cuando menciona que no es solo la propiciación, sino el sumo sacerdote. Lo que quiere decir, autores, Él es nuestro intercesor. Él es el que intercede ante Dios por nosotros. Él es la ofrenda, Él es el intercesor, pero las cualificaciones que menciona de ese sacerdote son importantes. Es misericordioso. También dice que es fiel. Y al final dice que es poderoso. Piensa en esto, hablábamos con mi esposa, ¿qué hace alguien que es Jesús, sumo sacerdote precioso? Es misericordioso, es decir, tiene un corazón para identificarse contigo en tu dolor, en tu pérdida, en tu situación, pero no es poderoso. O no es fiel. ¿Qué tal si ese Señor, ese sumo sacerdote es fiel, pero no es misericordioso? Tampoco poderoso. ¿O qué tal si solo es poderoso? Es muy importante lo que menciona este pasaje referido a Jesús. Él es misericordioso y entiende tu necesidad. Él sabe por lo que pasas. Él sabe cuál es tu necesidad este día. Él es fiel y Él no va a fallar. Sus promesas son sí y amén. Él dijo que estaría todos los días contigo hasta el fin del mundo y es fiel hasta el final, pero también es poderoso. El texto menciona eso, es poderoso, Él es poderoso para socorrernos y nos pone en línea con el último punto. El primero tiene que ver con la liberación que se opera en Cristo Jesús. El segundo tiene que ver con la ayuda que Él nos brinda a nosotros como su pueblo. Y en tercer lugar, Él socorre a los que son tentados. Y la razón de que Él puede socorrer a los que son tentados, no solo porque tiene el poder, sino que Él mismo fue tentado. Él realmente se identifica con tus sufrimientos. Si tú dices, no, es que ese Dios allá en el cielo no tiene nada que ver conmigo, Cristo se identifica con todos los afligidos. ¿Tú recuerdas cuando Jesús fue afligido? ¿Tú recuerdas el momento en el Getsemaní cuando estaba solo? ¿Tú creerías que el Hijo de Dios sufrió soledad? ¿Tú has experimentado el rechazo? ¿Tú has leído cómo Jesús experimentó el rechazo? Cómo los mismos suyos lo rechazaron. Y uno diría, bueno, sí, el pueblo de Israel, pero Pedro, negarlo. Hemos hablado que somos como Pedro y todo lo demás, pero piensa en Jesús, el rechazo de alguien que caminó con él 3 años. ¿Tú has experimentado traición? ¿Qué piensas de Judas?
¿Tú has experimentado dolores? Seguramente has visto la película de la Pasión de Cristo. ¿Tú te imaginas que eso pudo haber sido peor? Él se identifica con las necesidades más profundas, tuyas y mías. Nadie en este mundo puede decir es que Dios no me entiende. Porque si tú miras a Jesús, razones de más para decir es que tú no lo entiendes. Porque hasta la muerte experimentó. ¿Tú te imaginas qué es? No solo recibir azotes, sino ser clavado en una cruz. Una muerte tan terrible que aún así al morir tenga que ir un soldado y clavarle su costado a ver si realmente está muerto. Ese niño que nació en un pesebre y que le cantamos estos días, él se identifica contigo. Mujer, tú que te sientes a veces abandonada por tu marido, incomprendida. Esa humanidad de Jesús fue al extremo. No solo es nuestro Salvador porque murió en la cruz, sino también se sometió a todo lo que tiene que ver con ser humano, incluyendo las pruebas, pero también las tentaciones. ¿Recuerdas? Cuando Jesús estaba en el desierto, ayunando y orando, ¿quién aparece en el desierto? Satanás, y le propone 3 grandes tentaciones. ¿Cómo Jesús enfrentó eso? Jesús fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Y dice este pasaje que por eso es poderoso para socorrernos, para ayudarnos, para auxiliarnos. Hermanos y hermanas, si tú que nos visitas hoy, seguro la tentación estos días es la amargura de la soledad. Hebreos presenta tan fuerte que esa es una muestra de la tentación cuando hemos caído: la amargura, la dureza de corazón, la incredulidad. El Señor puede hoy romper con esa raíz de amargura de tu vida. El Señor puede quebrar con esa visión a veces tan lastimera de que pobrecito yo, no hay nadie más sino yo en este mundo sufriendo como sufro. Porque Él viene hasta ti. Y yo les puedo asegurar que en esa cruz, si yo me sentara a esa cruz, yo diría: Señor, soy yo el que no entiende todo lo que hiciste por mí. Soy yo el que no comprende por el dolor todo lo que tú hiciste por mí. ¿No te imaginas lo poderoso que es tener a alguien que nos socorra en el momento de la angustia? Que nos auxilie en el momento de la prueba y que venga con poder de verdad a liberarnos, a sanarnos, a perdonarnos, a cuidarnos. Todo lo que hace el Señor por nosotros. Así que si tú estás terminando este año con ansiedad por lo que vendrá, temor al futuro, incertidumbre, miedo, tal vez aparece un diagnóstico que no esperabas en un momento inoportuno y empiezas a sentir el temor. O probablemente estás con ese vacío existencial diciendo: es que mi vida no tiene sentido. Si yo no tengo esto que anhelo y que no se me ha dado, mi vida no tiene sentido. Por el contrario, si pierdo esto que tengo, entonces mi vida no tiene sentido. O si has cruzado líneas para pertenecer a grupos porque tú estás en búsqueda de tu identidad. Y aún la tentación de decir: yo no soy cristiano, cristiana,
con tal de pertenecer a grupos y a otros, yo quiero invitarte en esta hora a que vengas a aquel que tiene el poder para liberarte. Y que vengas y te acerques a Él, que es nuestro sacerdote real, nuestro pastor, que es misericordioso, que es fiel y es poderoso. Quiero que pienses en esos tres aspectos para que tomemos un momento y oremos, para que nos acerquemos a la mesa que Él preparó como sumo sacerdote que es. Romanos 8 dice que Él está intercediendo por ti en este momento. Así que si tú estás tentado, estás tentada, estás en un tiempo de prueba, estás en un tiempo fuerte contra ese corazón que no quiere buscar al Señor, puedes hoy venir a su presencia y recibir su misericordia, descansar en su fidelidad, porque Él va a poner algo en tu vida, en tu corazón, según su palabra, a alguien para que te recuerde las verdades del Evangelio y no caigas. Nuestro querido hermano Juan José escribió un poema y me lo compartió esta semana sobre este texto. Se los quiero leer. Dice: en flaqueza y sufrimiento, cuando el estómago rugía, el tentador arremetía contra ti. Qué atrevimiento. A pesar de que me siento vulnerable en mi apatía, lo venciste en gallardía. Tu victoria fue la mía. Volveré a cobrar aliento, Jesús, expulsor del descontento. Mi socorro y alegría, no me niegues tu sustento, ni permitas mi caída. Quiero invitarte a que, para que vengas a la cena, tengas esto en mente. Es muy hermoso este texto, mucho más de lo que uno pudiera enseñar o predicar. Pero solo es posible si realmente tú te percibes unido, unida a Cristo. Si tú vienes realmente a reconocer que estás unido, unida a Cristo. No a una religión, no a una tradición o a unas prácticas que te hacen ver externamente como cristiano, como cristiana. Sino si de verdad en tu corazón tú percibes que estás unido, unida a Cristo. Si realmente Él ha cambiado tanto tu ser en el fondo, que aun si estás lejos, todavía hay una reminiscencia del toque que Él hizo en ti. Y puedes venir a Él con libertad, porque Él te hizo libre. Para pedir su ayuda, porque Él es ayudador. Para socorrerte si este es el día o la época en que sientes que estás resbalando de tu fe. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Así que te invito que cierres tus ojos y prepares tu corazón para la cena del Señor. No nos cansaremos de remarcar que venimos a la cena aquellos que no hemos tenido miedo de confesar a Cristo públicamente en las aguas del bautismo cristiano. Esta no es una confesión secreta, sino pública, como fue su muerte y su resurrección y su nacimiento y su regreso. Aquellos que no tenemos miedo de decir somos de la familia de la fe. Así que si tú has estado batallando en tu fe, toma este momento para renovarte en la obra de Cristo. Pide perdón si es necesario, arrodíllate, clama a Él.
Confiesa tus pecados. Ven a Él. Él es poderoso para socorrerte. Nadie más, ni tu jefe, ni tu esposo, ni el dinero que tienes, nada, ni nadie más en esta vida, ni un pastor, ni un gobierno. Pero sí, Él tiene el poder, la misericordia y la fidelidad para levantarte de donde estás. Señor, venimos a ti esta mañana, conociendo la necesidad que tenemos de ti. Susténtanos, Señor. Guárdanos sin caída, por favor, hasta el final. Tú sabes lo que hace el temor, tantas cosas en el mundo, Señor, incluida la muerte. Trae libertad a tu pueblo, Señor, esa libertad que operaste en la cruz. Esa libertad cuando viniste a tus discípulos y te mostraste resucitado y les dijiste paz a ustedes. Trae esa libertad, Señor. La confianza de que en la vida o en la muerte somos tuyos, Señor. Trae la ayuda, por favor, de sacerdote, sumo sacerdote que intercede, que clama con misericordia y fidelidad por su pueblo. Pero ven, Jesús, y por tu Espíritu socórrenos y levántanos y guárdanos, Señor, de todo lo que venga que quiera hacernos caer y desviarnos de la fe, Señor, de la confianza en ti, de congregarnos, de celebrar con los hermanos, de ser familia en Cristo. Así venimos a tu mesa en esta mañana en el nombre de Jesús.